sin mayor pretexto que el capricho mismo, junto con mi esposa Irma, decidimos regresar al Japón, pero esta vez con la idea de descubrir un poco el interior de la isla. Comenzamos con Osaka. Esta ciudad es considerada el hermanito malvado de Tokio, conocida por su vida más desenfrenada y calles rumorosas. El escenario perfecto para transitar por historias y pudores poco contados. ¿Qué es un asiento o una cama, Irma? Se hace para atrás también. Se hace como cama también. Escondete, escondete. La palabra ecchi ha sido adoptada por los fanáticos del anime para describir obras con particulares tintes amorosos. Digamos algo insinuado y no explícito, dejando el resto a la fantasía del pobre espectador. Así es, Japón resulta un país repleto de ligeros deslices. Como estamos del otro lado del mundo, quizás sea el motivo de las interpretaciones contrarias. Es bien sabido que los samuráis más viejitos se sienten en su salsa con los clásicos uniformes escolares y sus contenidos, incluso cuando el fuselaje que porta la indumentaria no pisa una escuela desde hace siglos. Del lado opuesto y en contraste se encuentran los jóvenes guerreros, aquellos valientes que se aventuran en el mundo de manos callosas. Sienten la misma pasión y hacen lo mismo, pero esta vez con las damas más vintage y grandes. Irmita, mira lo que encontré. No te lo puedo creer. Creo que aquí aman a México. Ya lo hemos visto en muchas cosas en los negocios. Jaguares. Jaguari. En Osaka. Yeah, la célula explota. Existe un género de películas cariñosas muy popular entre los morritos denominado Hukuyo, donde las intrépidas actrices son mujeres maduras de 40 o más años. Japón, dependiendo de la época del año, puede ser un lugar muy lluvioso. Pero en esta ocasión nos referimos a otro tipo de precipitaciones, a la cual se le conoce como la lluvia japonesa. Este chaparrón es la versión femenina del maquillaje facial proporcionado por el hombre en el rostro de su afortunada compañera. Aunque parezca algo inverosímil, dado que las féminas no arrojan nada al exterior, no somos quienes para juzgarlo o poner en duda a una cultura tan milenaria. Así que deshazte de esa perniciosa y errónea idea de que solo se trata de una simple pillada en la cara del inocente y discreto samurái. Ahora que estás ilustrado y versado sobre estas precipitaciones niponas, nace la lógica pregunta de por qué le llaman lluvia japonesa. Aunque suene difícil de creer, en estas geografías hubo un tiempo que estaba prohibido mostrar las cositas íntimas en las películas afectuosas. De hecho, estos actores se volvieron maestros en la mímica y la expresión. Lograban hacer del rostro el centro de la obra. En muchas ocasiones, estos semblantes se veían hidratados por una lluvia facial masculina, y claro está, por la femenina, dejando a la entera imaginación del espectador el origen mismo de aquellos fluidos misteriosos.
cuesta 150. ¿Qué pediste, Irmita? Coñaco, ni idea que sea. Yo creo que es pescado, pero dijo que no. Tú sabes todo lo que hay aquí, tú lo conoces. Hay que experimentar, vamos a ver qué tal. El coñaco. Bueno, aquí es cuando uno come y no tiene idea lo que come, pero se lo come igual. Japón es una sociedad civilizada y ordenada, pero también es un laboratorio donde se ensayan y ponen a pruebas las intenciones más bizarras y abyectas, esas que más pronto que tarde llegarán a Occidente en su versión más gringa. Una de estas nuevas modas es el descubrimiento de jóvenes mujeres sobre el presente interés y placer de los pulcros japonesitos en oler tangas sucias. Olisquear el perfume a sushi de los calzones femeninos resulta para muchos un platillo digno de un restaurante Michelin. Y si las fragancias biológicas no fueran lo suficientemente intensas, han inventado una serie de perfumes escatológicos. Si no dominas el griego tan bien como yo y soportas la aclaración, hablamos de una fragancia con el olor al único orificio posterior del cuerpo humano. También podrás gozar de otros aromas que incluyen ardilla de mujer, tacos de sudadero y finas aguas doradas. A estas alturas, y sin alejarnos mucho de la zona en discusión, llama la atención que se haya puesto de moda entre las japonesitas la idea de grabar el susurro de las flatulencias o el suave canto de los eructos. Lógicamente, todo inmortalizado en formato MP3 para luego ser comercializado. A nosotros los latinos, los peditos nos interesan más bien poco. Es algo habitual, una forma de expresión entre los amigos más íntimos y familiares, o una venganza contra la sociedad que muchos reivindican en el transporte público. Pero parece que estos menesteres los pone tanto a los japoneses que ellas logran sacarle unos cuantos yenes para poder comprarse ropa. Acción que parece ser el único deseo universal entre las mujeres, sean estas japonesas o persas. Es que no sé cuál es. Está fácil. Pues a ver qué tal, es que no sé cuál sea, pero... Please touch the button of your... Aprieta, algo saldrá. No sé cuál sea. No, esta no es. Osaka es una ciudad diferente. Es la tercer urbe del país, un sitio donde las calles hablan. Ten presente que en otras partes del Japón, en el mejor de los casos, las vialidades logran susurrar. Y el silencio es lo que impera, incluso en su capital Tokio. Pero aquí las personas caminan, interactúan, sonríen y hacen ruidos. Para muchos nipones, todo esto roza lo caótico. Lo cierto es que Osaka hasta hace poco se encontraba dentro de las 5 mejores ciudades de todo el planeta para vivir. Goza de atmósferas, sutilezas y pecados que la hacen cálida y femenina. Secretos y virtudes que comenzaremos a explorar junto con ustedes a lo largo de toda esta serie. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, regálanos un like y suscríbete.
Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un próximo video dentro de muy pocos días. Y si vienes a Osaka, no compres tangas usadas, no veas películas desinhibidas, ni te pongas perfumes con olores anatómicos. Pórtate bien, que te conozco tanto. ¡Chao!